Me gustaría si nos pudiese explicar qué pasa con las rentas vitalicias y esta ya ley, porque ya es ley definitivamente, respecto al tercer retiro. ¿En qué pie quedan las personas que se jubilaron con renta vitalicia? Claro, las rentas vitalicias, que recordemos que, y acá es importante a pesar de que puede sonar un poquito técnico, pero justamente en estos momentos cada persona está viendo su caso, ¿no? Y en Chile hay 4 modalidades de pensión privadas. Está el retiro programado, que es cuando las personas dejan su dinero en la AFP, y sabemos que ellos pueden retirar actualmente desde 35 UF o lo que tengan, si es que tienen menos de 1 millón de pesos, hasta cerca de 4.425.000 pesos, que sería la 150 UF. También está la modalidad de la renta vitalicia, que son las personas que traspasaron sus recursos, hicieron un contrato, ¿no?, privado con una compañía de seguro, y por tanto ellos ya no tienen una cuenta individual como la AFP, sino que su derecho es una pensión hasta que muera, que se reajusta por IPC permanentemente. Y entre medio existe la renta temporal, que son personas que están un rato, un tiempo, en el retiro programado, pero más adelante es como una renta vitalicia diferida. Por ejemplo, a los 72 años pasan a la renta vitalicia. Entonces puede ser que hay personas que en estos momentos justo están pasando a la renta vitalicia. Y hay otra modalidad, la cuarta, que no es tan conocida, que algunas personas que tienen un saldo importante pueden tener una parte en retiro programado y una parte en renta vitalicia. Entonces hay 3 posibilidades, hay 3 tipos de personas que tienen renta vitalicia. Quienes tenían la renta vitalicia diferida en el tiempo y, por ejemplo, justo les va a tocar ahora pasar a la renta vitalicia, quienes la tienen desde un comienzo y quienes tienen una parte en la AFP y una parte en renta vitalicia. ¿Qué sucede? Como dijimos, la renta vitalicia ya no existe en las cuentas individuales. ¿Y qué es lo que se legisló en el gobierno? Que puedan sacar un 10%. ¿De qué? Si no hay cuentas individuales. Claro. 10% de un concepto bastante extraño, ¿no?, que no es parte común de lo que se habla en los hogares chilenos, de las reservas técnicas que manejan las compañías de seguro. En el momento en que las personas traspasan sus recursos que acumularon en su cuenta individual de AFP a una compañía de seguro y hacen ese contrato, por ejemplo, yo tenía 40 millones de pesos y le traspaso a una compañía de seguro y me van a descontar una comisión, por ejemplo, 38 millones de pesos. Las compañías de seguro tienen que constituir una reserva técnica, porque eso les permite pagar las pensiones desde el momento que se activa hasta que las personas mueran, ¿no? Es como el colchoncito que se invierte en esos dineros, tanto en país, y ahí en el país es cerca del 85% y en el extranjero es como 15%, para justamente poder suplir o pagar esos pasivos que tienen con las personas, que son las pensiones vitalicias. Y al mismo tiempo las compañías de seguro tienen que constituir una reserva técnica con su patrimonio adicional, por si estos recursos se fueran gastando, se fueran reduciendo o si hubiera una rentabilidad negativa. Entonces, ¿qué pasa? Las personas deben estar preguntándose 2 cosas en este momento. Lo primero es, ¿cuánta reserva técnica tengo yo? Me van a calcular el 10% sobre qué. Claro, sobre y eso lo que exacto. Es que ahí la pregunta de muchos es no solo sobre qué, si es por lo que saco mes a mes, porque también esto se va reajustando en UF. Claro, esto va cambiando, va teniendo cambio en rentabilidad, pero esto tenemos que esperar a una institución que es la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, porque la CMF prontamente va a indicar a las personas, a las compañías de seguro, cuál va a ser la reserva técnica que cada persona se aplica, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor exacto? Y ahí las personas van a poder decir, a ver, en realidad yo tengo 20 millones y voy a poder sacar 2. Recordemos que aquí también, a diferencia del proyecto del gobierno que había dicho tope 100 UF, o sea, 2.950.000, ahora el tope también es 150 UF. Podrían sacar máximo las personas hasta 4.425.000 pesos. Entonces, estamos esperando a que se determine cuál es la reserva técnica que tiene cada persona y la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, lo tiene que explicitar. Y segundo punto, no solo las personas están esperando aquello, y aquí cuando hablamos de las personas no estamos hablando de 50.000 personas, estamos hablando de cerca de 645.000 pensionados por renta vitalicia en 3 modalidades: vejez, invalidez y sobrevivencia, ¿no? Esas son la cantidad de rentas vitalicias que existen y se están pagando actualmente en Chile. Profesor Pau, se aplica el proceso de retiro a las
3 modalidades o solo alguna de ellas? Se aplica a las 3, ¿no? Bueno. Cada pensión tiene su propia reserva técnica. Primera pregunta que nos habían hecho todos, si se aplicaba a las de vejez, mucha gente nos está preguntando por las redes sociales. A mí mucha gente me preguntaba por el 10% si correspondía a pensiones de sobrevivencia de rentas vitalicias. Eso es lo que están diciendo. Claro. Va todas las modalidades de renta vitalicia. Todas están habilitadas para sacar su 10% con un tope de 150F, que son 4.425.000. Es que yo entiendo la preocupación de la gente con rentas vitalicias, porque en el primer retiro y el segundo retiro ellos quedaron mirando, o sea, no les llegó nada. Entonces tú decís, chuta, en este caso existe la posibilidad. Marco hacía referencia a la comisión... Mercado de Regulación de Mercado Ya. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo decide? ¿Cuándo lo decide? Tú eres abogado, estamos con un economista y un abogado hoy día. ¿Cómo no vamos a entender bien cómo funciona la cuestión? Sí, lo que pasa es que Marco tiene mucha razón. Marco, ¿tú has visto alguna vez una liquidación de un pensionado de renta vitalicia? Sí, he visto de retiro programado y renta vitalicia. Perfecto, Sí. ¿has visto que efectivamente le dan un saldo capital que va teniendo la persona? Le dicen, esto es lo que tú tienes, esto es lo que te voy pagando. ¿No van a ocupar ese numerito de lo que tiene la persona para calcularle el valor o no? Claro, ahí justamente es donde estamos esperando, porque hay una distinción que hacer. Uno es el dinero que le va quedando a la persona, porque le van pagando la pensión supuestamente, y otro es la reserva técnica que se constituye. Es el valor, insisto, que queda en términos contables y que se invierte. ¿No? Recordemos que lo vimos, si mal no recuerdo, la semana pasada en este mismo programa, que las reservas técnicas que actualmente administran las compañías de seguros de vida son el equivalente a 60.000 millones de dólares, es mucho dinero. Marco, porque nos queda súper poco tiempo, entonces en teoría lo que yo estoy entendiendo es que como es la reserva técnica, va a haber en definitiva capacidad para un 10% amplio, o sea, de los cuales llegar a los topes de los 4.400.000. Sí, ¿y por qué? Porque en general la modalidad de renta vitalicia es una modalidad que no puede optar cualquier persona. Para optar a la renta vitalicia, al menos lo que yo tenía acumulado en mi cuenta individual me tiene que permitir construir una pensión superior a la pensión básica solidaria, 160.000 o 170.000 pesos, de repente depende de la edad. Entonces son montos o saldos más altos los que existen en la renta vitalicia. Eso no significa que sean personas ricas, ni mucho menos, ¿no? Una pensión de 200.000 pesos es una pensión bajísima, pero efectivamente está en esa situación. Y un segundo punto muy importante. Esto es una incertidumbre, estamos esperando que se determine la reserva técnica de cada persona para que sepan cuál es su base para calcular el 10%. Pero hay otra cosa que Julia también mencionó, que tiene que ver con una posibilidad de que las compañías de seguro acudan a la justicia nacional o internacional, ¿no? Aduciendo al Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos, porque hay 3 compañías de seguro, principalmente MetLife y Ohio, que son de capital estadounidense, para decir que esto podría ser una expropiación, podría ser inconstitucional, vayan a alegar al Tribunal Constitucional. Por tanto, esto podría tener una historia distinta a la que conocemos en el día de hoy. O sea, no es tan seguro para quienes tienen renta vitalicia finalmente que puedan retirar este 10%. ¿Van a tener que esperar algunos días más? Exactamente, no hay certeza completa, porque es lo mismo que pasó con el tercer retiro cuando en el Congreso se aprobó y todos dijeron ya es ley, pero el presidente había acudido al Tribunal Constitucional y claro, se rechazó la admisibilidad, pero si eso no hubiese ocurrido, otra historia sería. O sea, no hay buenas noticias para ellos. Claro, yo todavía no tenemos certeza que ese camino recurso. no sea así. Que espero que esas compañías vean la situación, analicen el contexto y esperen a que se tome una resolución aquí en nuestro país y ese dinero se pueda entregar a las personas. Marco Kremerman, te quiero mandar un abrazo muy grande. Seco. Hay mucha gente que nos está escribiendo. Marco, próximo ministro de Hacienda de nuestro país. Qué grande, Marco, cuánta claridad. Ojalá hayan puesto REC en el Congreso y el sistema de pensiones en Chile cambie de alguna manera. Un abrazo, Marco Kremerman. Saludo grande a la gente de la Fundación Sol. Que esté muy bien. Ojalá hayan cambios. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.